Hola, seguimos con nuestras clases Argentina en la economía mundial. El proceso de la globalización hace que los países estén integrados en varios aspectos, culturalmente, tecnológicamente y económicamente. Recordemos el concepto de globalización. Es una palabra que se usa desde más o menos la década de 1980 y que en principio hizo referencia al aspecto tecnológico, es decir, cómo la tecnología nos va vinculando con otros lugares, otras personas, pero este proceso de globalización o mundialización, como también se llama, también se lo puede ver desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, a través de los medios de comunicación uno conoce tradiciones de otros lugares, de otras culturas, de otros pueblos. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, ciertos países se pueden llegar a poner de acuerdo para poder comercializar juntos o entre ellos mantener un mismo precio sobre cierto producto, pero a otros países que no pertenecen a esa agrupación le cobran más caro y por lo tanto van a obtener mayor beneficio. Y seguimos con esto. Teniendo en cuenta la integración económica, surgen acuerdos entre países llamados bloques regionales, porque esos países se agrupan en una región geográfica. Es decir, algunos países se ponen de acuerdo y forman una región, un bloque regional, actuando en conjunto. Argentina forma parte de algunos bloques regionales, entre ellos el Mercosur, que quiere decir Mercado Común del Sur. Vamos a ver algunos conceptos importantes sobre el Mercosur. El Mercosur es un bloque regional que comenzó con un tratado que se firmó para darle origen en 1991, llamó Tratado de Asunción. Ese Tratado de Asunción fue firmado por 4 países: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Justamente Asunción por haberse reunido en la capital de Paraguay. Esos 4 países que lo firmaron, fíjense que puse acá, estos 4 países más Venezuela son países parte o países plenos del Mercosur. En el Mercosur hay una diferencia entre dos grupos de países: los países parte o países plenos y los países asociados. Los países partes, vamos a decir que la diferencia fundamental es que tienen voz y voto en las reuniones que puedan llegar a realizar. Los países asociados, que ahora los vamos a mencionar, son países que tienen voz pero no tienen voto. Eso es lo fundamental. La principal diferencia. Luego se agregaron otros países de América del Sur: Bolivia, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Guyana y Surinam. Y ahí les pongo estos países, pero sin Venezuela, porque a Venezuela lo pusimos en este grupo. Estos países son países asociados del Mercosur. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué se constituyó el Mercosur? Para ponerse de acuerdo en bajar el precio de algunos productos que comercializan, que haya libre circulación de bienes y servicios eliminando barreras aduaneras. Barreras aduaneras se refieren a cualquier traba que se pueda llegar a poner en los países para la entrada de mercaderías de otros países. Establecer un arancel común para los países no miembros del Mercosur. Arancel es como, a ver, un impuesto, es una tarifa aduanera, es dinero que se cobra de más a países que no pertenecen al Mercosur. Por ejemplo, el Mercosur ya sabemos entonces que son estos países, estos 4 más estos, ¿sí? El conjunto de países del Mercosur. Vamos a suponer un país de América del Norte, vamos a suponer México. México no integra el Mercosur. Por lo tanto, si yo quiero eh, venderle neumáticos, por ejemplo, neumáticos de autos a México, le voy a cobrar más caro que si le quiero vender esos neumáticos a Brasil. Es decir, a México se le está aplicando una tarifa para que pague más. Después, lograr un comercio equilibrado y reducir desigualdades.
Vamos a ver lo que es la balanza comercial. Esto es una expresión que se utiliza para, justamente con el dibujo de la balanza nos vamos a dar cuenta. Tengo una balanza desequilibrada. En la parte más pesada vamos a poner las importaciones, lo que en este caso Argentina compra de otros países. Y en la parte más liviana las exportaciones, lo que Argentina le vende a otros países. Fíjese, si Argentina importa más de lo que exporta, es decir, si Argentina compra más productos extranjeros de los que vende, la balanza comercial es negativa. ¿Por qué? Porque al comprar más productos importados y vender menos productos nacionales, le produce más gasto a Argentina. Pero también podemos tener la balanza del otro lado, donde las exportaciones son más pesadas que las importaciones. En este caso, si Argentina exporta más de lo que importa, la balanza comercial pasa a ser positiva. ¿Por qué? Porque al vender más productos nacionales y comprar menos productos importados le produce más ganancia a Argentina. A partir de estos conceptos que vimos y de estas dos pantallas, fíjense que acá dice, en esta, bienes Argentina, Estados Unidos, y en la siguiente dice bienes Argentina, Brasil. ¿Sí? Con estas dos pantallas donde tengo muchos datos para analizar, números, fíjense bien los números, fíjense los títulos que dice al pie de estos números, fíjense principales productos, los gráficos, tengo las exportaciones de un lado, las importaciones del otro, acá tengo la descripción de los productos, está lo mismo para esto entre Argentina y Brasil. Y con esas dos pantallas y con las otras que habíamos visto sobre el Mercosur, van a ser lo siguiente. Actividades. Observar los datos comerciales entre Argentina y Estados Unidos y entre Argentina y Brasil. Completa el cuadro en una hoja apaisada, luego sacale foto y envíalo, o hacelo en una tabla en Word o Excel y envía el archivo con nombre y apellido. En una hoja apaisada viene bárbaro esto, pero si tienen Excel o Word lo pueden hacer en una tabla y va a quedar también bien. Fíjense, tienen que completar este cuadro que es simple. ¿Cuáles son los tres productos más exportados entre Argentina y Estados Unidos? Los ponen acá. Y entre Argentina y Brasil los ponen acá. ¿Cuáles son los tres productos más importados entre Argentina y Estados Unidos? Lo colocan acá. Y entre Argentina y Brasil y lo colocan acá. La balanza comercial, ¿es positiva o es negativa en el caso de Argentina y Estados Unidos y en el caso de Argentina y Brasil? Para cada uno lo van a colocar en estos lugares que corresponden. ¿Qué quiere decir que la balanza comercial es positiva? ¿Y qué quiere decir que es negativa? Contestar en oración. Esto digo que contesten en oración porque acuérdense que nosotros balanza comercial lo vimos así en forma de esquema, vamos a decir, pero lo que quiero es que esto lo conviertan en oración. Punto 3. ¿Por qué a Argentina le conviene estar en el Mercosur? Y punto 4. ¿Qué importancia tiene el protocolo de Ushuaia? El protocolo de Ushuaia, voy a comentar brevemente, es un protocolo que se firmó en 1998. Acuérdense que el Mercosur es del 91, empieza a funcionar a partir de 1995 y después se fueron generando una serie de documentos adicionales que se llaman protocolos, y entre ellos está el protocolo de Ushuaia. Es un documento que firmaron entre los países para mantener la democracia dentro dentro del bloque, dentro del Mercosur. Entonces, cualquier país que viole esa democracia, donde se produce, por ejemplo, un golpe de Estado, tiene derecho el resto de los países del Mercosur a suspenderlo hasta que se pueda, digamos, restituir el orden democrático. En ese momento puede ser admitido nuevamente. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, y también lo pueden buscar aparte para agregar alguna información más, contestan la pregunta número 4 también. Todo esto por ahora y nos vemos en la próxima clase.